Bueno, estamos viendo la aplicación de pilas bloques para poder aprender en esta clase nuevas herramientas para seguir mejorando nuestra programación. En principio, luego de entrar a la aplicación de pilas bloques, vamos a entrar a la parte de usuarios intermedios y estamos viendo, en este caso, a Manic en el cielo, ¿no? Este es el desafío que vamos a enfrentar hoy. Vamos a recordar que pilas bloques tiene herramientas de bloques que son primitivas, son los movimientos comunes, tiene procedimientos, en este caso, y tiene repeticiones, ¿no? El desafío de Manic, en este caso, el Ñandú, es poder observar el cielo. Le encanta las estrellas, le encanta observarlo y estudiarlo, esto es lo que dice aquí. Sus astros preferidos son las estrellas, entonces le tenemos que ayudar a recorrer y observar con su telescopio todas estas estrellas. Vamos a empezar entonces. Lo primero que estoy observando es que el recorrido es indistinto que lo haga por un lado o por otro. Yo voy a elegir ir por debajo primero, por esta sección, y entonces me voy a mover hacia la derecha. Cuando me muevo a la derecha, ya tengo una estrella, entonces la puedo observar. Ahora esto, tengo otra estrella más que puedo observar. Cuando observé las dos estrellas, si quiero seguir recorriendo hacia el costado, voy a tener que desplazarme nuevamente. Después voy a tener que subir, ¿no? Entonces la puedo observar. Ahora esto, tengo otra estrella más que puedo observar. Cuando observé las dos estrellas, si quiero seguir recorriendo hacia el costado, voy a tener que desplazarme nuevamente. Después voy a tener que subir, mover arriba y seguir observando. A ver cómo vamos hasta acá. Bueno, ya me está diciendo algo. El programa principal quedó largo, me está diciendo. Yo estoy cumpliendo con lo que tengo que hacer. ¿Pero puedo mejorar esto? A ver, volvamos al código. Corremos esto un poquito, detengo la ejecución. Ahí está. Y digo, mover a la derecha una estrella. No, hay cosas que se repiten acá. Esto es exactamente igual que esto. Tengo dos veces lo mismo. Entonces, ¿qué puedo hacer? A ver, ¿puedo usar esto? ¿Qué pasa si yo pongo esto acá? Y le digo que lo haga dos veces. Hago esto dos veces, entonces descarto el repetir. Código tan largo. Acá también tengo una repetición. Mover, mover. Entonces voy a seguir agregando ciclos de repetición de dos veces y me ahorro bloques de código. Ahora, esto me permite hacer el recorrido hasta aquí y acá tengo que subir, observar, subir, observar, subir y observar. Y si vuelvo a prestar atención a lo que acabo de decir, estoy diciendo tres veces lo mismo. Subir, observar, subir, observar, subir, observar. ¿Me cabe utilizar un ciclo de repetición de tres veces? Aquí.
y poner los bloques que estoy repitiendo. Subir a observar, subir a observar, subir a observar. A ver. O sea que estoy usando ciclos de repetición, ¿no? Para hacer exactamente las mismas acciones, pero usando distintas herramientas. Con esto estoy logrando observar varias estrellas y me queda solamente finalizar aquí. Aquí tengo que avanzar 1, 2 y observar. Avanzar 1, 2 y observar. Me parece, si no dije mal lo que estaba escuchándome, que aquí hay 2 ciclos de repetición porque tengo 2 estrellas y ¿qué pongo dentro? Avanzo 1, avanzo 2. No sería la derecha, sería la izquierda. Avanzo 1, avanzo 2 a la izquierda. Observo la estrella. A ver si es cierto. Con esto estoy resolviendo el programa. Pero aquí Pilas Bloques me dice que quedó largo. ¿Se puede seguir mejorando esto? Dice, podrías dividirlo en subtareas usando procedimientos. ¿Qué sería una subtarea? A ver, yo tengo una tarea ya completada que es este desafío. ¿Lo puedo subdividir en secciones? ¿En partes? ¿Puedo hacer que esto, pensando en separarlo por secciones, se me ocurre? ¿Qué puede ser? Pensemos. Yo hice un recorrido hacia la derecha, entonces puedo llegar a dividir esto en sectores. Puedo decir que hago la parte de abajo, la parte del costado y la parte de arriba, se me ocurre en este momento, como si hacía el recorrido al revés. Podría haber hablado de un recorrido hasta la mitad y la otra mitad. Como somos programadores libres, podemos pensarlo de distintas maneras. Así que yo haría esto. Hasta acá recorro la parte de abajo. Encontré que esto recorre la parte del costado y esto recorre la parte de arriba. Entonces, puedo decir que los procedimientos son 3. Yo encontré 3. Podría haber decidido dividirlo de otra manera. Y digo, por ejemplo, que esto es recorrer abajo. Digo que esto es recorrer costado. Y digo que este procedimiento es recorrer arriba. Y Pilas Bloques me muestra que con los procedimientos que creamos, tengo nuevos bloques. Cada bloque representa a un procedimiento. Entonces, los tengo que colocar en el programa principal en el orden en que queremos que se realicen. Yo voy a recorrer primero abajo, porque ese era el camino que tenía armado. Después era el costado. Y, por último, arriba. Bien. Vamos a ver ahora que yo el programa ya lo tenía resuelto, pero era muy largo, lo dividí en secciones. No estoy alterando el orden en que se realizan
los comandos, simplemente los estoy separando y los estoy poniendo en el mismo orden de ejecución. Y completamos, muy bien. Tu solución funciona. El programa principal es corto, los procedimientos son cortos. Elegiste un nombre para cada uno de los procedimientos y tus procedimientos no están vacíos, tienen bloques adentro. Esto es todo lo que hay que considerar para poder resolver un programa de un desafío en pilas bloques.